Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches, bienvenidos a la clase del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a la clase del día de hoy. El profesor Manuel John Todd ha tenido un inconveniente. Buenas noches, tutora Chanelli, ¿cómo está? Ha tenido un inconveniente y voy a reemplazarlo el día de hoy. Claro, lo voy a reemplazar el día de hoy. Claro que sí, muchachos, ¿ya? Bueno, vamos a hablar el día de hoy de la doctrina, ¿no? Vamos a hablar de las doctrinas económicas como tal, ¿no? Vamos a hablar de las doctrinas como tal. Ya aquí vamos a poder plantear lo siguiente, ¿no es cierto? De cuando hablamos nosotros de las doctrinas económicas como tal, ¿no? Que día nos corresponde el tema de doctrinas, el tema de las doctrinas económicas, que es un tema interesante para resolver el día de hoy. Por supuesto, claro que sí, por supuesto. Estamos acá dispuestos a trabajar el día de hoy. Sí. Bueno, ¿qué podemos hablar acerca de las doctrinas? ¿Qué podemos decir acerca de las doctrinas en sí, no? Bueno, probablemente, ahí está. Mira, vamos aquí a plantear. Las ideas económicas no son que otra más que el aporte de diversos teóricos, ¿no? De diversos teóricos para acerca de lo que acontece en la realidad. En un inicio, la economía, por ejemplo, no era considerada una ciencia. Muy buenas noches, Mariela, ¿cómo estás? Buenas noches, José, Ashley, Luis, ¿qué tal? Ahí está. Buenas noches con todos. Hola, José Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido a la clase del día de hoy. Al inicio, la economía. Hola, Alex, Andrea, Alison, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bienvenidos, chicos. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Bienvenidos. Al inicio, Rodrigo Sebastián, claro. Al inicio, la economía no era considerada ciencia. Era los que aportaban. Ahora, yo sé la pregunta que surge. No, los que aportaban eran filósofos. Claro, eran filósofos, por supuesto. Hasta que, a ver, yo ya suelto una pregunta, ¿no? A partir de la publicación de un libro, la economía se va a convertir en una ciencia. Ahí está. ¿Cómo se llamó ese libro? A ver, José Joaquín, que me está enviando un saludo, a ver, ¿cómo sería? A ver, así es, muy bien, Adam Smith. El título completo es Investigación sobre la naturaleza de la riqueza de las naciones. Sí, es el título completo. Investigación sobre la naturaleza ahí está, ya, de la riqueza de las naciones. Sin embargo, es mucho más conocido como la riqueza de las naciones, que fue publicado en 1776 por Adam Smith, ¿no? Adam Smith, en este caso, antes de escribir este libro, recibe un gran dinero y él, teniendo, digamos, la vida acomodada, decide hacer las investigaciones. ¿Cómo entender las doctrinas económicas antes de entrar, digamos, al PPT? ¿Cómo entender acá las doctrinas económicas como tal? Son ideas relevantes que describen y explican fenómenos en una determinada época, en un determinado tiempo. No te olvides, ¿ya? Son ideas que describen y explican fenómenos económicos que acontecieron en un determinado tiempo. ¿Sí? Ya, es como, por ejemplo, cuando usted ve fotos antiguas, mira, ve, cuando usted ve fotos antiguas, usted se percata, por ejemplo, de la arquitectura, de la vestimenta, del peinado de muchas personas. Y usted dice, oye, pero profe, ese peinado, esa ropa le llama la atención, ¿no? Probablemente yo no me pondría esa ropa, profesor. Yo no utilizaría ese peinado, profesor. Pero es muy probable que en esa época eso estuviera de moda.
eso estuviera de moda. ¿Te das cuenta? Entonces, vamos a ver el recuento, ¿no? Es importante ver cómo ha ido evolucionando la economía a través. Hayek está dentro de los neoclásicos, está dentro de los neoclásicos, claramente. Hay toda una aproximación, por supuesto, ¿no? Es como, por ejemplo, una idea que surge, ¿no? Que yo quiero plantear ahora, ¿no? Aquí, es, ¿usted considera conveniente la intervención del Estado en la economía? A ver, ¿usted qué dice? Sí, no. Ahí está. Es un debate, ¿no es cierto? Claro, es un debate hasta el día de hoy. Hay países que consideran que sí es importante la existencia, claro, la existencia de la economía, del Estado en la economía. Y hay países que no. Ujú. Por ejemplo, para ir tocando, matizando un poquito, ¿no? Por ejemplo, hay países que consideran, ¿no? Que van a considerar que, por ejemplo, a priori, que considera que, por ejemplo, el Estado no debería tener universidades públicas, que no debería existir la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que no debería existir la UNI, que no debería existir la agraria. ¿Por qué? Porque el examen de admisión genera un subsidio, genera un subsidio. El Estado se hace cargo de más del 90% de la educación de la persona que pasa el examen. ¿Te das cuenta? Hay posiciones en la economía que te dicen que ese es un nivel de intervención no apropiado. Consideran que las personas deberían ir a los bancos, los que no tienen dinero, deberían ir a los bancos y financiar su educación, pidiendo un préstamo a 5, 10, 15, 20, 25 años. Muy bien, José Joaquín acá me está proporcionando un ejemplo como Estados Unidos. ¿Te das cuenta? Ahí está. Ujú. Sí, entonces vamos a entrar a esta lógica, a esta descripción. Ahí está, ¿no? Hay varios sistemas en el mundo, ¿no? No existe uno, evidentemente, ¿no? Entonces, sin embargo, ¿ok? El modelo actual tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. A eso me refería, ¿no? Básicamente, ¿no? Vamos a ver entonces, vamos aquí, yo he preparado acá un juego de diapositivas muy interesantes para trabajarlo el día de hoy, ¿no? Para trabajarlo el día de hoy, ¿no? Que es siempre interesante revisar esto, ¿no? Siempre, pues, ¿no? Siempre es interesante, ¿no? Ahí está. Siempre nos va, ahí está, voy a compartir pantalla. Y acá tenemos, mira, ven, el tema de las doctrinas económicas. Muy bien. Entonces, en esta primera parte vamos a hablar de la economía, pero cuando era la etapa precientífica de la economía. La etapa precientífica de la economía, ¿no? Ahí estamos hablando de la edad antigua. Ujú. Aquí destacan, como te puedes dar cuenta en la diapositiva, te están destacando muchos filósofos, claro. Están destacando muchos filósofos. Fíjate caso básicamente, ¿no? Muchos filósofos están destacando en este momento, ¿no? En esta edad antigua, por supuesto, ¿no? Muchos filósofos destacan, ¿no? Y que hacen sus aportes, pues, ¿no? Que es una cuestión empírica, bien intencionada. ¿Te das cuenta? Ahí está, eso es. Mira, ve, Platón, que va del año 427 al 327, analizó la estructura política y económica de un estado ideal. Bueno, cuando hablamos de analizar el análisis como tal, el análisis como tal, como lo estamos planteando acá, el análisis es descomponer todo en partes. Y en este estado ideal analiza si digamos, un estado por definición es una organización jurídica y política de una determinada nación. Entonces, desde el punto de vista de Platón, lo que establece son jerarquías, cómo debería ser un estado de manera ideal, ¿no?
gobernantes, guerreros y artesanos. ¿Te das cuenta? Primero establece la pirámide social, ¿no? También dentro de su estudio aparece la especialización y la división del trabajo, es decir, la asignación de tareas sencillas y repetitivas y frecuentes, buscando siempre generar una mayor productividad. Ujú. Claro, generando una mayor productividad. ¿De acuerdo? Así es, una mayor productividad. Entonces, algo que nosotros debemos tomar en cuenta aquí es que se tiene aquí las ganancias, el lucro. Ahora, ¿por qué es importante la división del trabajo? Me permite, voy a salir un ratito para poder explicarles un poquito aquí, ¿ya? Me permito explicar aquí, ¿ya? Ahí está. Ahí está, muy bien. Eh, ¿Se ve? A ver, a ver, tranquilos, 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 no se preocupen. Ahora, ¿se ve? ¿Se logra ver? Me va confirmando. Perfecto, muy bien. Ya, ahora, ¿por qué es importante la división del trabajo, la especialización? Mira, algo muy sencillo, algo muy sencillo. En esta división y especialización del trabajo, ya vamos aquí a plantear, por ejemplo, si hablamos de un deporte, vamos a hablar del fútbol, por ejemplo, puedo tener 11 jugadores, pero no todos van a poder cumplir la función. Habrá una persona que evita los goles, que es el arquero, de manera directa. Habrá una persona que hace los goles, que es el delantero. Habrá la parte pensante, creativa, que son los mediocampistas. ¿Ok? Los que buscan de buena manera neutralizar el ataque del otro equipo, que vienen a ser, que vienen a ser aquí los defensas. Ujú. Y también tenemos aquí a los, ¿no? Tienen un entrenador, dirigente, etcétera, ¿no? Entonces, él plantea este primer intento, ¿no? Él plantea, ¿no? Pero ojo que esto está orientado a los intereses de la sociedad, ¿no? No pierdas de vista eso, ¿ya? De un estado ideal, ¿sí? Bien, ahora aquí vamos a hablar de Aristóteles, el padre de la economía antigua, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, no estaba de acuerdo con la concepción de estado ideal de su maestro Platón. No, no estaba de acuerdo. Consideraba que eso no era lo conveniente. No era lo conveniente. Entonces, el dinero era considerado en ese momento solo un medio de pago y no creía en el estado ideal. Pero tenía otra manera de estructurar su orden, ¿no? Él, por ejemplo, él consideraba que era necesario la propiedad privada, porque la propiedad privada era el incentivo que promueve la eficiencia económica. ¿Te das cuenta? Logra promover la eficiencia económica. Ujú. Ahora, también estamos hablando acá de el intercambio de bienes, ¿no? Que se puede utilizar con el dinero. Creían que el mercado era un mecanismo natural, el dinero simplemente fluía para intercambiar cosas, simplemente, ¿no? Sin embargo, este, censuraban, no estaban de acuerdo, mostraban su disconformidad con el uso del dinero para acumular riqueza. Para ellos el dinero simplemente era un medio de pago, nada más. Un medio de pago socialmente aceptado. ¿Ok? Ya, ahora, vamos avanzando acá. Estamos hablando y estamos entrando a la Edad Media, y estamos hablando de este más feudal, ¿no? Acá sí a la tierra se encuentra en manos de reyes y señores. Mira acá hemos puesto la estructura de la sociedad. Aquí estamos hablando de los campesinos, los nobles y los monjes y el rey, ¿no? Los campesinos,
los nobles y los monjes y básicamente los reyes, ¿no? Ahí está. Eh, el hombre medieval no estaba interesado básicamente en el intercambio en sí, sino en básicamente que sea justo, que cada uno de los miembros obtuviera lo que realmente se merece. Condenaron la usura. Ahora, la usura, ¿cómo lo debo entender? La usura la debo entender como un interés desmedido, ¿ok? Un interés desmedido, ¿ok? Entonces, o simplemente un interés extremo, ¿no? Que genera una ganancia, ¿no? Ahora, ellos de alguna manera entendían que el interés era una recompensa. ¿Por qué? Porque el dueño del dinero no lo podía utilizar. Entonces, esa renuncia a usar su dinero en ese periodo de tiempo tenía que tener, tenía que tener una recompensa, por supuesto, pero tampoco podíamos ir hacia el otro extremo, que era el interés, ¿no? Desmedido. Aquí estamos en Santo Tomás de Aquino, ¿ok? Vamos a ver acá a los mercantilistas, evidentemente. Aquí hay un paradigma, ¿no? Claro, hay un paradigma muy interesante, porque ya acá estamos hablando de, a ver, me están, a ver, ya, me están, sí, sí, me están pasando aquí, eh, ya, me están diciendo que pase a mí. No hay problema, ¿ya? Voy a pasar a mí, chicos, voy a pasar a mí, ¿ya? Mil disculpas, voy a pasar a mí. Sí, sí, me empiezo de nuevo, tranquilo, tranquilo. No te preocupes.